Somos la voz de los líderes de opinión. Dr. Roberto López Espinosa, médico especialista en medicina interna, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Cuenta con una maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad La Salle, maestría en Medicina Forense por la Universidad de Valencia, España. Cuenta con un diplomado en Educación a Distancia por la Universidad Nacional Autónoma de México y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Expresidente del Colegio de Medicina Interna de México y expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Más de 30 años de experiencia en el sector público y privado lo respaldan. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre las enfermedades crónicas y para abordar este tema más a fondo nos acompaña un destacado líder de opinión de la medicina interna, el doctor Roberto López Espinosa, quien en 2019 se desempeñó como presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y gracias por la entrevista. Bien, doctor, pues a usted por el espacio. Como mencionaba en la introducción, vamos a abordar este tema que son las enfermedades crónicas, que creo que son pues un problema en nuestro país actualmente. ¿Nos podría indicar cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes en la población mexicana, por favor? Sí, claro. Como bien decía, pues las enfermedades crónicas realmente se han convertido en un problema de salud en México. Estas enfermedades a través del tiempo dañan a la población mexicana y las principales son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia y la obesidad. Así que estas 4 enfermedades son las más importantes en cuanto a cronicidad en la población mexicana. Si desglosamos una por una, vemos algo muy importante en la diabetes mellitus, por ejemplo, que es una enfermedad de alta prevalencia. Se calcula, de acuerdo a la encuesta nacional de salud que publica la Secretaría de Salud cada sexenio, pues que tenemos prácticamente alrededor de 12 millones y medio de diabéticos en una población que somos 120 y tantos millones. Así que es una prevalencia muy alta. Si pasamos a la hipertensión arterial, pues la hipertensión arterial todavía aumenta más su frecuencia. En algunos momentos se dice que la hipertensión puede llegar a ser hasta el 50%, es decir, uno de cada 2 personas puede ser que esté padeciendo hipertensión, pero no sabe que la padece y lo más problemático es que no tiene tratamientos para estas enfermedades porque no saben que tienen esta enfermedad. Y como bien dicen por ahí, la hipertensión arterial es el asesino silencioso y no da síntomas. No hay pacientes con presiones muy altas que no tienen nada, ninguna sola molestia. Así que tenemos que estar al pendiente de eso. Por otro lado, la hipercolesterolemia pues tampoco duele, no molesta, no da síntomas. Y entonces lo que sí da, pues es una ateroesclerosis que se acelera. La ateroesclerosis es el endurecimiento de las arterias y el cierre de las mismas por colesterol. Entonces tenemos una enfermedad a largo plazo que repercute en el corazón, porque las arterias que se cierran más rápidamente son las coronarias, las que tiene el corazón. Otras que se cierran rápidamente son las cerebrales, pues por el tamaño de las arterias, que son realmente pues no muy grandes y que se van cerrando poco a poco. Cuando alguna de ellas se cierra, pues nos dan infartos, nos pueden dar infartos cerebrales, derrames cerebrales, en fin. Y el flagelo que tenemos es la obesidad. Aquí, desgraciadamente, pues México es el primer lugar en obesidad. Somos el campeón del mundo en obesidad, tanto en adultos como en niños. Así que es una enfermedad que aquí sí quisiera aclarar que una cosa es tener sobrepeso y otra cosa es tener ya el diagnóstico de obesidad. El diagnóstico de obesidad se hace con un índice de masa corporal más elevado, hasta 30. Y de ahí empieza a haber una, pues para ser muy didáctico, una obesidad leve, a veces moderada y otra ya grave o severa.
Cuando se presentan estas, las enfermedades más graves, pues estamos hablando de personas que requieren tratamientos muy sofisticados, inclusive cirugías, para tratar de dejar de que la persona suba de peso o inclusive pueda bajar kilos. En términos generales, así está el panorama de las enfermedades crónicas en México. Doctor, como bien menciona, pues la obesidad también es un detonante de diversas enfermedades crónicas, aunque también es considerado una enfermedad, pues es como un factor de riesgo, ¿no? Para el desarrollo tanto de diabetes, de hipertensión, etcétera. Además de la obesidad, ¿qué otro factor de riesgo o qué otros factores comparten los padecimientos que acaba de mencionar que tienen pues una incidencia bastante alta en la población? Qué bueno que mencionas esto porque es muy importante. Bioquímicamente o médicamente, estamos hablando de que estas enfermedades comparten un común denominador que se llama resistencia a la insulina. Estas enfermedades tienen ese detalle, que tienen una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? La insulina es una hormona que regula el nivel del azúcar en la sangre. Cuando tenemos alguna de estas enfermedades, el mismo organismo, a través de las células del páncreas, que son unas células que se llaman beta en los islotes de Langerhans del páncreas, secretan insulina, pero esta no se aprovecha. Entonces, el organismo secreta más insulina para poder tener un nivel adecuado de azúcar. Y esto pasa en la hipertensión, no nada más en la diabetes, en la obesidad también y en la dislipidemia o hipercolesterolemia. Entonces tenemos esa condición y se ha visto que se presentan estas enfermedades o se agravan con algo que se llaman factores de riesgo, como bien lo mencionas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Yo creo que el más importante y el peor de todos es el tabaquismo. El tabaquismo está demostrado que acelera la aterosclerosis, que eleva los niveles de presión arterial, que dificulta el tratamiento antihipertensivo, que eleva el azúcar, que dificulta también el tratamiento de los hipoglucemiantes orales, que dificulta el tratamiento de la hipercolesterolemia. Y además el tabaquismo es causante de cáncer. Y no nada más un cáncer, el cáncer más frecuentemente que vemos es el cáncer broncogénico, pero ocasiona cáncer de boca, de lengua, de labios, de esófago, de páncreas, de estómago, de mama, de útero. O sea, el tabaco es carcinogénico al 1000% o más. Entonces, creo que es el peor factor. Otro factor de riesgo que encontramos también para estas enfermedades, pues es el sedentarismo. Y otro que va de la mano, pues es la alimentación. Habitualmente la alimentación en México, pues es muy rica. La propia forma que tenemos de comer los mexicanos, pues es nuestro factor de riesgo importante, ¿verdad? ¿Quién le va a decir que no a un buen plato de cochinita pibil con tortillas? ¿Verdad? Sí. Y las carnitas, ¿verdad? Pues eso es muy sabrosa. Y si además de comer carnitas, pues no nada más es la carne maciza, sino la costilla, el gordito, el chicharrón, las quesadillas fritas que van anexas, pues nadie le dice que no. Pero todo eso nos va condicionando a que nuestro organismo vaya siendo cada vez más como tipo bodega a la grasa. Entonces vamos comiendo y cuando comemos más calorías de las que quemamos, pues esas que comemos de más no hay de otra forma que se almacenen más que en forma de grasa. Y si nosotros comemos 100 calorías más de las que quemamos diariamente, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si día con día ahorramos 100 calorías, pues después de un mes van a ser 3000 calorías. Y esas 3000 calorías van a estar ahorrándose en forma de grasa. Y cuando lleguemos a 7000 calorías ya tenemos 1 kilo más de grasa. Y poco a poquito vamos almacenando grasa y subiendo de peso.
sin notar que debemos estacionarnos en nuestro peso ideal o inclusive bajar del sobrepeso que tengamos pues, a un peso ideal. De tal manera que si en términos generales digo, no se trata de ser lo más científico posible, pero en términos generales, si alguien mide unos 75, pues su peso para varones pues, tendría que ser alrededor de 70 kilos y en mujeres unos 68 kilos. Entonces, hay que tener cuidado con ese factor de riesgo, ¿verdad? Que es la alimentación y la educación para la salud. Ahora ya vemos que a lo mejor ya cada vez más gente hace ejercicio. Realmente no se necesita ejercicio de competencia para tener buen ejercicio y que el organismo lo sienta. Es decir, el ejercicio que recomendamos médicamente pues es muy sencillo, es la caminata. Entonces, hay personas que no hacen nada, que están sedentarios totalmente, que a lo mejor están en casa. Ahora con la pandemia, pues el trabajo que hicieron fue en casa y se siguen quedando en casa haciendo su trabajo, pero no salen para nada. Puede ser que no salgan, pero ni a que les dé el sol. Entonces tenemos problemas hasta de raquitismo ahora en personas que no salen ni que les dé el sol. Entonces necesitamos cambiar el chip de las personas para que hagan algo de ejercicio. Como les digo, no se necesita ser maratonista o competir para las Olimpiadas, competirle a Michael Phelps o a cualquier otro competidor. No. Lo único que tenemos que hacer y que es el ejercicio recomendado médicamente es la caminata, pero con ciertas características. Una caminata que sean 100 pasos por minuto durante 30 minutos diaria. Nada de que descanso un día, descanso dos. Digo, si en algún momento se pasa un día o dos de algún mes, pues no pasa nada. Pero que tengamos el hábito de caminar 30 minutos diarios a razón de 100 pasos por minuto. Y como hay personas que no se mueven, si caminan 30 minutos, les duelen las piernas y abandonan el ejercicio, así que debe ser gradual. Aunque parezca exagerado, yo a mis pacientes les digo que empiecen con 5 minutos diarios y cada 15 días aumenten 5 minutos más. Así que a lo mejor los 30 minutos diarios lo alcanzan en 3 meses, pero es una inversión, no tenemos prisa. Entonces se recomienda también que sea pues temprano en las mañanas el ejercicio. Digo que si no tienen tiempo en las mañanas a cualquier hora, sí, claro, pero que sea diario. La caminata, como les digo, 30 minutos diarios a razón de 100 pasos por minuto, y si empiezan a hacer ejercicio 5 minutos diarios hasta llegar a 30. Y con eso vamos a ver cómo cambia el metabolismo, mejora la oxigenación, mejoren los tratamientos tanto antihipertensivos, hipoglucemiantes orales, del colesterol, y evidentemente empieza a movilizarse la grasa del abdomen que condiciona obesidad. Así que algo muy simple. Y la otra, pues es otro factor de riesgo, pues es la no información a la población. La poca información que tiene la población en general de salud en cuanto a estas enfermedades crónicas, ¿verdad? Que estamos hablando de ellas, pero que no frecuentemente se hablan, ni se publican, ni están presentes en los planes y programas de estudios educativos. Nosotros podemos ver en las escuelas que los niños, pues de repente les dan alguna, pues no sé si decir embarrada o nociones, para que no se oiga mal, nociones de algo de salud, pero es insuficiente y tenemos que fomentar el conocimiento del ejercicio y el conocimiento de las propias enfermedades, porque muchas personas, muchos niños, pues sus padres son jóvenes y están enfermos y no se tratan. Entonces muchos, pues nada más de verlos, son padres obesos que mantienen esa obesidad por X, Y o Z, y eso es una enfermedad crónica. Claro. Y los factores de riesgo que vemos, pues el tabaquismo, sedentarismo, no ejercicio. Entonces vamos viendo que se va juntando todo y estas enfermedades crónicas de las que estamos hablando conviven. También no es frecuente que solamente una persona tenga una sola enfermedad.
habitualmente cuando tienen una enfermedad desarrollan alguna otra. De tal manera que hay ocasiones o que algunos expertos han dicho, bueno, a lo mejor hay otra enfermedad que no le hemos llamado de alguna forma, pero que se expresa en estas enfermedades crónicas. Entonces, a lo mejor hay una enfermedad X que se expresa como diabetes, como hipertensión, como obesidad o como hipercolesterolemia y que tiene resistencia a la insulina, como todas ellas, ¿verdad? Entonces, así está el asunto con los factores de riesgo de estas enfermedades crónicas. Doctor, también me gustaría que en esta entrevista nos aclarara, pues para ver si es un mito o una realidad. Justamente creo que hay mucha desinformación en la población respecto a las enfermedades crónicas, pero a pesar de ello la más conocida es la diabetes. En este caso hay muchas personas que mencionan, ¿no?, en algún momento que, bueno, es que tuve un coraje muy fuerte y a raíz de eso me dio diabetes, ¿no? Pero a lo mejor, pues posiblemente no tienen un conocimiento tan amplio sobre que tal vez la diabetes en sus inicios puede ser silenciosa también, no manifiestan en algunos casos síntomas de primer inicio, pero conforme va avanzando el tiempo pueden manifestarlos, ¿no? Pero muchos pues sí, ¿no? Se mencionan, ¿no? Es que hice un coraje muy fuerte, tuve una impresión muy fuerte y me hice diabético por eso. ¿Qué tan real es esto, doctor? Bueno, no es exactamente así. Como dices bien, pues al principio la diabetes tampoco da síntomas. Podemos tener azúcar o glucosa, como la conocemos los médicos, glucosas elevadas asintomáticas. Lo normal de azúcar ahora es de 100 en términos generales, pero los criterios de diagnóstico hablan de 126 y más el nivel de azúcar para ser diabético, para hacer diagnóstico de diabetes. Entonces, cuando una persona tiene 120, 130, 140, pues no tiene síntomas. Y los primeros síntomas que empieza a ver son las que llamamos en medicina las P's, las 4 P's. Polifagia, que significa comer mucho. Polidipsia, que es tomar mucha agua. Poliuria, que es orinar mucho. Y pérdida de peso. Entonces, una persona que sin saber cuánto tiene de azúcar come mucho, toma mucha agua, orina mucho y está perdiendo peso, pues hay que hacerle inmediatamente una glucemia en ayuno o en cualquier momento, pues, porque si en cualquier momento sale más de 200, pues hacemos el diagnóstico inmediatamente de diabetes mellitus. ¿Qué pasa con las personas que hacen corajes? A veces esas personas hacen tal coraje que se sienten mal, van al médico y les mandan sus exámenes de laboratorio y entonces descubren que tienen el azúcar alta. No porque el coraje sea originadoras de diabetes, si no ya se hubiera publicado, ¿no? Sí, claro. Corajes como motivo de diabetes o de hipertensión. Sí, claro. No factor de riesgo, sino factor determinante de enfermedad. Y pues no, eso no existe. Pero sí el que, digamos, estados de estrés crónicos ocasionan hiperglucemias. Así que ese es un factor de riesgo para estar pendientes del nivel de azúcar también. ¿Sí? Ahora, ¿qué origina la diabetes? Pues hay diferentes tipos de diabetes, para empezar, ¿no? La tipo 1, que habitualmente está relacionada con cuestiones inmunes, que no es, se relaciona esta diabetes con personas jóvenes, niños. La tipo 2, que es la más frecuente, que es la diabetes no insulino dependiente y que es la que vemos en prácticamente la mayor parte de las personas y que pues empieza a haber un deterioro en el páncreas o, por ejemplo, las personas obesas tienen menos forma de aprovechar la insulina en sus tejidos, en el tejido muscular, en los tejidos hepático, pulmonar, en todo pues el organismo se aprovecha menos la insulina, entonces la insulina está secretándose de más y llega un momento en que el azúcar ya no la pueden llevar a lo normal y se dispara, teniendo más de 126 de glucosa y entonces ahí se hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Así que no es que sea del todo mentira, ¿verdad? Un coraje, sino que más bien cuando hay un coraje y ya la persona tiene hiperglucemia,
cuando acude al médico o se hace algún estudio y es cuando se detecta esa enfermedad. Perfecto. Doctor, pues ya para concluir también nos podría comentar justamente las complicaciones que pueden derivarse en un paciente que padece una o más enfermedades crónicas. Sí, claro. De aquí, por ejemplo, tenemos pues es todo un capítulo. Claro. Complicaciones crónicas de las enfermedades que estamos hablando. Y probablemente también la más famosa, o sea, las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Sí. Algo muy importante que debe quedar muy claro es que si mantenemos a un paciente con el nivel de azúcar normalizado, no que esté más o menos controlado, no que diga, ay, tiene 150, pues ahí más o menos, ahí la llevas. No, que esté en 100 o menos, 90, 100, 105, eso sí es un control adecuado. Más un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, más un control de dieta, que la lleve a un peso ideal, más el ejercicio, entonces vamos a tener un paciente como si estuviera normal y no estuviera enfermo de diabetes. De tal manera que con estos factores controlados no se van a presentar las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus que son tan temidas. Y cuando hay descontrol del azúcar, las que se presentan pues son alteraciones en lo que se llama la microvasculatura y macrovasculatura. Entonces tenemos alteraciones de la retina. Entonces vemos muchos pacientes diabéticos crónicamente con alteraciones de la retina, del cristalino, y hay que estarlos operando tempranamente de cataratas, o alteraciones de la visión en retina, donde ahí pues hay que hacer tratamientos especiales con rayo láser, y a veces son tardíos esos tratamientos y van perdiendo la visión los pacientes. Otra complicación muy importante pues es a nivel renal. Los pacientes diabéticos padecen o pueden padecer una cosa que se llama insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, de tal manera que cuando está muy avanzada esta enfermedad se tiene que dializar. Se incluyen a los pacientes en programas de diálisis, ya sea diálisis peritoneal, continua ambulatoria o hemodiálisis, de acuerdo a los programas que tengan las diferentes instituciones. Entonces son complicaciones muy graves que tenemos que evitarlas. Otras complicaciones pues son las famosas neuropatías diabéticas, ¿verdad? Que los principales daños son a nivel de pies y manos. En pies son como si fuera un calcetín, donde puede haber ardor, dolor o falta de sensibilidad. Lo mismo a nivel de manos, como si fuera en guante, y las mismas alteraciones. Entonces esas neuropatías también son muy importantes y son muy molestas. La piel también padece, el azúcar alta está en todos lados, de tal manera que existe la dermopatía diabética también. Así que en todos lados tenemos complicaciones por microvasculatura. Y las más temidas, hay complicaciones agudas de la diabetes, como la cetoacidosis diabética o los estados hiperosmolares, donde el manejo tiene que ser en terapias intensivas. Ahí sí no hay vuelta de hoja y son cosas muy graves. Las otras complicaciones, por ejemplo, de obesidad crónicas, pues es el aumento de peso en las articulaciones. Tenemos pacientes obesos que luego están quejándose de dolores musculares, de articulaciones. Las articulaciones en las rodillas, en los tobillos, en las caderas están despulidas. Los cartílagos que normalmente amortiguan los huesos pues no existen o están alterados. Las complicaciones de la hipertensión también son por alteraciones en la microvasculatura, y en retina, por ejemplo, podemos tener hasta hemorragias. Así que tenemos que hacer todo lo posible por controlar estas, evitando más bien estas complicaciones crónicas con el control adecuado de las enfermedades. Por otro lado, y aprovecho para decir, estamos hablando de enfermedades crónicas, pero lo que deberíamos es estar hablando de prevención, porque estas enfermedades tienen prevención, pueden prevenirse. Entonces, la manera de prevenirse pues es con una adecuada educación a la población y sobre todo a los niños. Que los niños desde bebés prácticamente les enseñen
a que existen estas complicaciones, estas enfermedades crónicas, y podamos en un futuro evitarlas lo más posible. Ya sé que no se van a desaparecer, pero en 1 o 2 o 3 generaciones, si estamos diciéndoles a los niños que existen y que deben de evitarse, pues a lo mejor en una primera generación tenemos un porcentaje menor de la población, la siguiente generación ya tenemos menos, y así hasta que podamos tener un porcentaje de estas enfermedades crónicas muy disminuido, lo más que se pueda. Claro que para eso se necesitan políticas públicas. No, yo médico no soy responsable de la prevalencia de ninguna de estas enfermedades crónicas. Sí, claro. Las trato y en la medida de lo posible les digo a los pacientes que las eviten o que sus hijos sean precavidos, prevenidos y se hagan estudios especiales para tratar de detectarlas a tiempo, pero yo creo que los esfuerzos no deben de centrar en detectarse a tiempo estas enfermedades, sino en que no aparezcan, en que sean enfermedades que se eviten, que haya prevención totalmente. Doctor, pues para concluir, justamente podría brindarnos un mensaje para la población sobre algunas medidas de prevención, si bien como de manera individual tal vez podemos emplear para disminuir el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades crónicas. Sí, lo que más me gustaría es que tanto a la población que no se conoce enferma o que cree estar sana, teniendo ciertos hábitos, podemos o retrasar la aparición de estas enfermedades o no presentarlas. ¿En qué debemos estar pendientes? 1, en informarse que existen estas enfermedades crónicas. Otra, en mantener en la medida de lo posible nuestro peso ideal. O sea, mantener un índice de masa corporal de 25 máximo, o sea, unos 6 o 7 kilos de lo que medimos, que se pasa el metro, digamos, yo mido unos 77, pues yo debo pesar 5 kilos menos, ¿no? Procurar mantener ese peso. Comer saludablemente. Incrementar nuestra ingesta de verduras, todo lo verde, frutas y mucha agua. Evitar refrescos. Agua si quieren de sabor. Evitar endulzar con edulcorantes artificiales, azúcar. Digo evitar, no digo que no, pero pues evitarlo. Y sobre todo hacer ejercicio. Como les digo, no necesitan prepararse para las Olimpiadas, no necesitan hacer maratón, con que caminen 30 minutos diarios, 100 pasos por minuto, con eso es más que suficiente. Perfecto. Doctor, pues le agradecemos muchísimo el espacio para realizar esta entrevista. Sin duda el día de hoy pues nos llevamos información bastante relevante justamente para, pues además de difundir, si bien con nuestra audiencia que además de profesionales de la salud, pues nos sigue población en general, que justamente es a donde queremos llegar para de alguna manera contribuir a disminuir un poco este tipo de enfermedades en la población. Doctor, pues le agradecemos muchísimo el espacio. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Pues nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Alina Ávila y nos vemos en la siguiente entrevista.